Sección de Hablemos de Derechos para hablar hoy de la Ley de Vivienda. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar en plató en esta ocasión. Oye, qué alegría tenerte de nuevo aquí en persona, poder vernos, que está muy bien la conexión en telemática, pero hombre, mucho mejor aquí en... Bueno, Ley de la Vivienda, un tema que hoy tiene a todo el mundo preocupado, pendiente, cuanto menos, y además un tema que lleva ya de negociación bastante tiempo. Pues sí, creo que en alguna ocasión, creo que al principio de la andadura de Andalucía, a finales del año pasado, creo que ya estuvimos hablando de ello, porque esta es una ley que lleva parada, que lleva negociándose en el año 22, pero que se inició en el año 2021, es decir, por problemas políticos, problemas entre los socios de gobierno, pues entonces tiene lo que es esta historia y parece ser pues que quieren aprobarla, que va a ser la última gran ley de este gobierno antes de las próximas elecciones generales, pero no tampoco alejada pues de conflicto y de notas contradictorias, como vamos a ver ahora. Bueno, claro, conflicto, discrepancias hay muchas, pero ¿cuáles serían las novedades que introduce esta Ley de Vivienda? Podemos hablar las últimas novedades que ha introducido ahora, novedades sobre las novedades, porque estamos hablando sobre un proyecto de ley que se está modificando ese proyecto de ley. Pues estamos hablando... primero se hablaba en el primer proyecto la delimitación de las zonas tensionadas, es decir, aquella zona donde podía considerarse que el precio del alquiler pues era muy grande. Entonces, pues se quiere aumentar esta delimitación de zonas tensionadas pues en las grandes ciudades, las zonas costeras y en todos aquellos donde el precio del alquiler, conforme a unos índices, pues supere la media de la renta media, la media de la renta media de las familias que vivan en esa zona. Entonces, zona tensionada, que es la que va a estar intervenida, la palabra puede ser intervenida y controlada por la ley, por el gobierno, pues van a aumentar estas zonas tensionadas. Esta es la primera ley, el aumento de las zonas tensionadas. Luego, uno que sí es muy conflictivo, que la ley se iba a aplicar a los grandes tenedores. ¿Quiénes iban a ser los grandes tenedores? Únicamente las personas jurídicas y que tuviesen más de 10 propiedades o más de 1.500 metros cuadrados dedicados al alquiler. Se ha reducido de 10 a 5 el número de propiedades, con lo cual ya va a haber, y personas físicas, con lo cual pues va a haber mucho pequeño rentista que viendo que sus ahorros no le rentaban lo que él pensaba en el banco y no quería correr riesgo con la bolsa, con otra inversión, invertido en ladrillo para ponerlo en alquiler, y 5 viviendas o 5 inmuebles no son un gran número y van a estar también, incluso van a estar sometidos en esta ley. Luego, una de las más conflictivas también es el control, la subida. Todos sabemos, todos los oyentes, todos los televidentes sabrán que la subida del precio del alquiler pues iba sujeta normalmente y controlada por el IPC, el índice de precios al consumo. Esto va a ser otra gran intervención del gobierno. Por un lado ya está controlado, es decir, en el año 2023 las subidas no pueden superar el 2%, en el año 2024 ya está fijado que las subidas de los precios del alquiler no van a subir el 3%, y a partir del año 25 pues se va a crear un nuevo índice. Aquí hay una gran disputa, porque como ya veremos posteriormente, ¿quién define las zonas tensionadas? ¿Quién define esta subida del precio del alquiler? La siguiente pregunta, sí, el gobierno central, sí, las comunidades autónomas, y aquí esa es uno de los grandes caballos de batalla que va a haber en el futuro. Queda claro, adelantándonos un poco, que la declaración de zonas tensionadas va a corresponder a las comunidades autónomas. Es decir, que hay aquellas ciudades o capitales de provincia en las cuales la comunidad autónoma diga que lo decida. Por ejemplo, en el caso de Málaga capital o de Sevilla, pues en principio será la comunidad autónoma andaluza o el Ayuntamiento de Sevilla o el Ayuntamiento de Málaga, si en ese caso lo permite la comunidad autónoma. Respecto a la subida, el gobierno quiere seguir controlando lo que es la subida y se va a crear un nuevo índice que va a sustituir al IPC. El IPC, el índice de precio al consumo, y había uno concreto para los alquileres. Bueno, pues este va a ser sustituido por uno nuevo y el gobierno quiere que sea controlado. ¿En base a qué? En base a una sentencia reciente del Tribunal Constitucional en relación a la mala experiencia que tiene el control de los alquileres en Cataluña, que luego veremos, sin las consecuencias perniciosas, y quiere basarse en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Pero esto va a ser
pues como todo, como la ley del CSI, como la ley trans, cuando no hay un consenso, no hay un consenso nacional en ley tan importante como el acceso a la vivienda de los jóvenes o de cualquier persona, pues va a dar lugar a luchas políticas y a luchas en los tribunales de justicia. Otro motivo que también se ha visto es, bueno, eso es más publicitario de marketing, que es que el casero, el propietario del inmueble, el que pague la comisión a la inmobiliaria. Esto es normalmente, por lo menos en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga y en las grandes ciudades. A lo mejor en el interior del país es distinto, pero alguien pone su inmueble en alquilar y normalmente, la gran mayoría, es el dueño de la vivienda el que suele pagar un mes de renta, normalmente. Se habla en algunos sitios de un 10% de la renta anual. Si yo digo un mes de renta, pues sería un poco más. En algunos sitios, pues sí, era 50%, la comisión la pagaba el propietario, 50% lo que es el inquilino. De ahora en adelante, cualquier comisión tiene que ser pagada por el propietario y no por el inquilino. El que no se incluyan dentro, eso lo veo bien, el que no se incluyan dentro del precio del alquiler unos gastos anexos como la comunidad de propietarios, por ejemplo. Es decir, usted tiene que pagar 500 euros al mes, pero usted también será asimilado a la renta porque la comunidad de propietarios lo tiene que pagar usted, o la basura si viene separado del IBI. Normalmente suele ser así. El impuesto sobre bienes inmuebles lo paga el propietario, la comunidad de propietarios y la basura la suele pagar el inquilino. De ahora en adelante no se puede meter. Lo mismo que también se va a controlar la libertad de pacto. Es decir, esa es otra barbaridad. Es decir, todo aquello que vaya en contra de la ley de la vivienda no podrá ser acordado de forma distinta en el contrato en el que hay. Es decir, yo creo que la palabra que se viene oyendo, no por esta ley, sino por otras muchas leyes, es intervencionismo. Y se está interviniendo incluso en lo que es el mercado, y ahora hablaremos de las consecuencias. Lo que queda claro es que va a quedar todo escrito, plasmado, y que va a haber menos margen de negociación quizá entre... Los desahucios por falta de pago también se van a prorrogar, se van a dilatar. Ahora hay una nueva prórroga de hasta 2 años. Ese va a tener que fijarse que eso se venía diciendo. Nadie iba a un desahucio sin avisar el día y la hora, a no ser que estuviese en rebeldía. Siempre la comisión judicial, a no ser que fuese un desahucio por allanamiento, y si por los ocupas, estamos hablando de un impago y se tiene que producir un desahucio, se fija día y hora. No sé por qué lo quieren especificar de esta manera, pero sí que se van a prorrogar en el tiempo también. Esta es otra de las medidas. ¿Y qué consecuencias crees tú que podría tener, bueno, esta ley tanto en el mercado del alquiler como el inmobiliario? Pues mira, yo es una cuestión que no entiendo, ya lo hablamos en su momento. Hay 2 experiencias, una nacional y otra internacional. La nacional en Cataluña y la internacional, la primera ciudad, no país, que fue Berlín, en la que puso un control en los precios. En Berlín, bueno, en España, en lo que es, en Cataluña y la experiencia española, se han retirado del mercado viviendas en alquiler hasta un 17-18%, y ha subido el precio medio del alquiler. ¿Por qué? Porque el propietario está temeroso. El propietario teme que pueda ocurrir esto. En Alemania ha sido hasta un 40% de los propietarios de inmuebles que tenían en alquiler lo han retirado del mercado. Y en Alemania incluso el gobierno también socialdemócrata dice, bueno, pues aquellas viviendas que estén vacías las voy a expropiar. Ha sido peor, es decir, esto políticamente, si hablamos políticamente, incluso ha sido contradictorio y contraproducente para el gobierno alemán, porque el centro derecha en las últimas elecciones locales donde se estaban aplicando este control, este intervencionismo sobre el mercado del alquiler, el centro derecha ha recuperado el poder. En España, ¿qué es lo que va a ocurrir? Retirada de los precios, de los inmuebles de alquiler como vivienda habitual, mercado negro, ese se hará de otra manera porque la gente tiene que vivir, o incluso muchos propietarios lo van a dedicar a viviendas turísticas. Es decir, yo prefiero, en vez de, oye, no puedo tener, que van a estar 5 años, y a los 5 años, si es una familia desprotegida, 3 años más, con una subida de un 2 o de un 3%, cuando el IBI me sube más, cuando los gastos de mantenimiento me suben más, es que incluso puede llegar a ser contraproducente. Entonces, viviendas turísticas retiradas de lo que es el mercado del alquiler van a ser las consecuencias directas que ya se están produciendo
por esta ley que se publicó en Cataluña, creo que fue en el año 21, que se empezó a aplicar en Cataluña y en concreto en Barcelona, donde la experiencia ha sido nefasta. ¿Vale? Que también van a intentar, ¿qué es lo que deberían? No, van a castigar a aquellos que retiren los inmuebles del mercado, en que el impuesto de bienes inmuebles se penalizó con una subida del 150%. Es decir, que paguen más impuestos, penalizarlo, con lo cual ya hay algunos expertos y hay algunas agencias en las cuales no es que lo retiren del mercado del alquiler, sino que lo están vendiendo, no quieren tenerlo. Eso yo creo que va a ser unas consecuencias muy negativas como no se tomen en consideración. Bueno, habrá que ver cuando entre en vigor cómo va evolucionando. Lo que está claro es que hay diferentes puntos de vista, ¿no?, en cuanto a la ley de vivienda. ¿Cuál es la postura, en este caso, de la oposición, del Partido Popular? Bueno, el Partido Popular lo que está intentando, lo que está diciendo, lo recogía algo, el primer proyecto, es incentivar fiscalmente a los propietarios que pongan las viviendas en alquiler para en las zonas tensionadas por un lado y en otro lado pues también en aquellas, si son para alquileres para jóvenes. Es decir, lo que se tendría que, lo que propone es por un lado la rebaja en el IBI, no que se castigue sino que se facilite, que la declaración en las rentas producidas, ya que van a ser más bajas las rentas que se tengan por el alquiler, pues que estén bonificadas un 70, un 80, un 90%, si son viviendas en zonas tensionadas, si son viviendas que se alquilen para jóvenes de 18 a 30, 35, 40 años, pero todo esto es como la ley de educación, como la ley del CSI, son pactos de Estado, que es lo que propone. Propone un pacto de Estado y que no se utilice, como está ocurriendo ahora, que entramos ya en la campaña electoral de las autonómicas y municipales y la precampaña de las generales que van a ser a final de año, pues soluciones como el poner, dijo el presidente del gobierno, 60.000 viviendas del Saref que no existen, puesto no existen, pero ya ha pasado de ser 45.000 viviendas que construirá el Estado para viviendas sociales que tampoco existen y que ya prometieron 100.000. Yo creo que debe ser, y estoy de acuerdo con ello, un pacto de Estado como mínimo entre los dos primeros partidos que existen en el arco parlamentario, pensando en las familias desfavorecidas y pensando en los jóvenes que van a tener el primer acceso a la vivienda y que no venga ocurriendo en nuestro país. Pues mire usted, que vale la pena comprar la vivienda si los padres o alguien le ayudan o dan una hipoteca de un 80% porque el precio del alquiler es excesivamente alto. Y con este proyecto de ley creo que lo que va a conseguir es que se suba el precio del alquiler. Antonio, a vosotros, a los abogados, ¿creéis que os va a suponer esta ley algún volumen de trabajo extra o al contrario? No sé si habéis valorado si esto será positivo o negativo para vosotros. Tendréis que enfrentaros a casos. Con el mercado del alquiler lo que ocurre es que yo siempre he defendido la abogacía preventiva. Siempre le digo a mis clientes, es como cuando la medicina preventiva, oye, ve a hacer una limpieza de dientes antes de que te salga la carie. Pues si te vas a meter en un negocio propietario, asesórate con un profesional. ¿Qué es lo que se hace como aparece en la imagen? Oye, pues compro uno de los impresos que antiguamente venía en el estanco para hacer el contrato o cojo un modelo antiguo, sin tener en cuenta las modificaciones. No va a suponer en principio, a lo mejor por los propietarios sí, por estas alternativas. Oye, no quiero tener este inmueble en el mercado de esta manera porque puedo tenerlo atado hasta 8 años, con una subida de un 2 o de un 3%, pero sí que quiero sacarle rentabilidad. Lo que he dicho antes, las viviendas turísticas o buscar cualquier otro tipo de alquiler de corta temporada, que no de temporada, que está mal dicho, porque el concepto, si quiero lo hablamos otro día, el concepto de la ley de arrendamiento urbano es vivienda habitual y no vivienda habitual. ¿Cuál es la vivienda habitual? Cuando es tu hogar. Si tú, por ejemplo, como periodista eres destinada a Sevilla, vas a estar 9 meses o 10 o 15 meses, no es tu vivienda habitual, con lo cual podríamos hacer un contrato de alquiler no de vivienda habitual, sino de uso distinto a la de vivienda. Este tipo de cosas que muchos propietarios pues no lo tienen, que deberían de consultar con un abogado.
Pues ahí lo tienen, ya saben que pueden consultar con Antonio Caracuel, siempre disponible y aquí cada miércoles con nosotros en Hola Andalucía. Muchísimas gracias, Antonio, por explicarnos un poquito más en profundidad la ley de vivienda, que a veces no conseguimos llegar a toda la información. Muchas gracias. A vosotros, encantada de tenerte de nuevo aquí en el plató. Fíjense que Antonio Caracuel lo ha hablado un poco de esas viviendas que anunciaba Pedro